Si quieres evitar caídas en tu streaming, este router es una de las mejores opciones que he podido encontrar. Ya hablamos de él en el vídeo Streaming Crisis, pero ahora llevo un tiempo trabajando con él y he podido probar más funciones, he trabajado con él más en detalle, he actualizado a la versión 4 del firmware, además he contratado una VPN, en fin, diferentes opciones más avanzadas que creo que te pueden ser de utilidad. En este vídeo no nos vamos a quedar abriendo cajas ni nos vamos a quedar con las especificaciones básicas del fabricante. Vamos a ir un poco más en detalle a ver esas opciones más avanzadas de este fantástico router que, bueno, como ves, ya tengo un poco maqueado aquí con un POSIT, con algunas IPs que utilizo frecuentemente. En fin, vamos a verlo en detalle. Soy Ginés Romero, empezamos. Si no viste el vídeo anterior de Streaming Crisis, no pasa nada porque rápidamente te pongo en contexto. Este es del router del que vamos a hablar. Se trata de un router de la marca GL-iNet. Es un router que para mí estaba muy bien, calidad-precio, aunque la marca evidentemente pues tiene una tabla comparativa aquí con un montón de routers, incluso más avanzados, con muchas más opciones, pero para mí este, por el precio que tenía, que son unos 80 euros, pues me parecía que estaba muy bien y me ofrecía opciones interesantes. ¿Cuáles son las opciones más interesantes? Pues sobre todo tres. La primera es de que me permite conectar tres conexiones de internet diferentes. Entonces, en el caso de que yo esté en un streaming y una de ellas caiga, pues el router automáticamente saltará a la siguiente y seguiré teniendo conexión. Otra opción interesante es que me permite generar mi propio rango de IPs para mis equipos. Esto está muy bien, lo veremos ahora apoyándonos en un gráfico. Y lo siguiente es que me permite tener más seguridad en mi conexión añadiéndole directamente en el router un VPN de una manera todo muy sencilla y práctica, como vas a ver. Ahora nos vamos a apoyar en el gráfico. Imagínate que tú vas a un evento y recibes una conexión de internet que te dan, por ejemplo, del hotel para que hagas el evento allí, pues de la charla que tengas que hacer, ¿no? Entonces, pues habitualmente quizás tengas una situación así, un router que tiene una IP, que normalmente suele ser esta, pero podría cambiar, que nos va a permitir salir pues a las plataformas que tengamos que salir. Conectaríamos ahí nuestros equipos y cada uno tendría una IP. Pero aquí tendríamos un problema. A veces en estas conexiones hay equipos ya que tienen una IP, entonces perdemos mucho tiempo configurando las IPs de nuestros equipos. Entonces, lo que yo te propongo es, con este router, simplemente el router principal nos da una IP, él se autoconfigura como si fuera un equipo más y él va a tener configuradas a partir de la IP esta que tiene aquí, va a generar una serie de IPs para cada uno de nuestros equipos. ¿Esto qué ventaja tiene? Que nosotros siempre tenemos todos nuestros equipos configurados con nuestras IPs con nuestro querido router Beryl, pero además de todo esto nos aporta una opción de tener tres conexiones para conectarnos a internet. Esto lo vamos a ver aquí ahora de una manera más fácil. Por un lado tendríamos la conexión Ethernet, que siempre va a ser lo más seguro, conexión a fibra, en principio no va a pasar nada, pero siempre podemos tener problemas. Entonces este router nos aporta a través del USB conectar el modo tethering de nuestro móvil 4 o 5G, o conectar un pincho de bonding de este tipo que nos permita conectarnos con una tarjeta SIM. Y en otro tercer caso, lo que podemos tener es conectado otro router con otra SIM de otro proveedor, por ejemplo, y conectarnos a él a través de Wi-Fi. Entonces, en el caso de que una caiga, pues podríamos saltar a las diferentes opciones que tenemos aquí. Esto para mí es súper interesante. Una vez ya conocemos el router, vamos a entrar a su panel. Lo primero que tendríamos que hacer sería acceder a él. Simplemente tendríamos que venir al control de administrador y poner nuestra contraseña. Una vez ya hemos puesto la contraseña, nos encontramos con el panel principal, que va a ser este de aquí. Lo voy a poner en pantalla completa para que lo puedas ver mejor, y de un primer vistazo vemos ya claramente las conexiones que nos van a dar internet, que podemos ver que es Ethernet, podemos ver que es repetidor, sería Wi-Fi, y podemos ver o tethering o un módem como el que hemos visto antes, un módem 4G. Esto serían las opciones que nos permiten, sería el modo en que estaríamos trabajando, las diferentes Wi-Fi que ofrece, lo veremos después, y estos serían los equipos que están captando, que estamos ofreciendo internet a ellos. En este caso, dos. Aquí podemos ver las diferentes opciones. En este caso vemos que estoy conectado por Ethernet, como también podemos ver aquí.
estamos en DHCP, donde él nos da automáticamente la conexión. En este caso me ha dado la dirección 100 y vemos aquí si tuviéramos alguna otra conexión que aparecería activada y aquí nos aparecería pues en azul. Ahora vamos a empezar con el firmware, porque quizás tú no tengas el mismo interface, lo tengas de otro color, y eso se trata porque yo estoy en la versión 4.3.2. esta es una versión beta que lo puedes ver aquí. Él por defecto viene en la versión 3. algo, es una versión totalmente estable, pero si quieres pasar a la versión beta tienes que ir al link de la descripción que te dejo, encontrarás todas las betas y simplemente tienes que arrastrar el archivo aquí. Él hace una serie de configuraciones, se configura y pasas a la versión 4. ¿Qué ventajas ofrece esta versión beta 4 frente a la versión que viene preinstalada en el equipo? Pues una de las más importantes, aparte de cambiar un poco el color del interface es si venimos a red y venimos a multi-one, es esta opción que vemos aquí que aparece de tolerancia de fallos o balanceo de carga. ¿Qué pasa aquí? Que en la versión anterior, si él se desconectaba el Ethernet, pues pasaba directamente al modo Wi-Fi o pasaba directamente al modo del tethering. En esta opción lo que nosotros podemos hacer es cambiar. Si vamos a un evento y sabemos que el Ethernet es bajo, pero sí que tenemos una buena conexión de 5G, pues nosotros simplemente tenemos que mover esto aquí y tenemos que mover esto aquí. Por ejemplo, nosotros queremos que aunque esté Ethernet, pues le dé prioridad a los datos del teléfono móvil, pues por lo que sea, ¿no? Pues simplemente lo podemos cambiar y lo podemos activar aquí. Y también creo que esta tampoco aparecía y es el balanceo de cargas. Esto nos va a permitir que las diferentes conexiones de internet, pues como pone aquí, incrementen el ancho de banda total. Eso es una opción bastante interesante. Yo, si te digo la verdad y te soy totalmente sincero, todavía no la he podido probar, no he podido hacer testeo de eso, pero bueno, que sepas que el balanceo de carga pues también existe y es interesante en esta versión 4, que en la versión anterior no existía. Ahora vamos a ir viendo los diferentes menús y vamos a seguir viendo porque es un router interesante cuando vamos a un evento. Sí, ya hemos visto internet, ya hemos visto que podemos configurar aquí las diferentes configuraciones, tenemos una visión global, vemos que podemos configurar de manera manual, poniéndole aquí nuestra IP estática, o podemos dejarlo en DHCP, pues que suele ser lo más práctico. Y si venimos a inalámbrica, vemos que tenemos opciones de tanto de 5G como, si bajamos un poco, de 2,4 GHz. Y vemos que tenemos nuestro panel principal, vemos que podemos ajustar el ancho de potencia, podemos configurar la contraseña, bueno, pues las típicas opciones, ¿no? El nombre de la red. La verdad es que no es nada engorroso y si no eres experto informático ni nada parecido, la verdad es que este interface es súper claro y súper ágil. Si queremos desconectarlo, pues nada, simplemente tenemos este botón aquí. Y la opción interesante que tiene es que tiene un Wi-Fi invitado, tanto de 2G como de 5G. Entonces, ¿esto qué nos permite? A mí me pasa, por ejemplo, algunas veces en un evento que viene el cliente y quiere conectarse a su Wi-Fi, que necesita Wi-Fi en definitiva. Entonces lo que podemos crear aquí, por ejemplo, es nuestra red, como aquí, pues como un evento que tenemos, creamos nuestra Wi-Fi y nosotros además le podemos dar la cantidad de internet que queramos. Queremos tener controlado, queremos tener el número de personas que están en esa red, pues lo tenemos todo controlado. Es verdad que ese router pues tiene dos antenas muy pequeñitas, pues que no vas a poder estar en un teatro grande dando internet a los invitados. Pero seguramente en la tabla comparativa de routers de GLINet que hemos visto, pues seguramente todos tengan un panel principal y seguramente exista alguno que podamos conectar antenas y cosas de esas. Eso ya es algo que desconozco, no me he centrado en eso. Principalmente sé que está esa opción, que en algunos momentos me puede servir, pero tanto como dar internet a una sala, pues ya no me he parado a mirarlo. Ahora lo que vamos a ver es el siguiente panel. El siguiente panel es interesante porque vemos de manera fácil todos los equipos que están conectados o se han conectado a nuestra red. Y como vemos, tenemos aquí el tráfico que está consumiendo durante todo el tiempo, la velocidad, vemos la IP y a cada uno de ellos les podemos bloquear de una manera muy fácil
el acceso a internet, y nosotros de una manera muy fácil, comparado con otros routers que podemos encontrar, pues lo vemos de una manera muy rápida. No es nuestro trabajo principal estar centrados en este tipo de funciones, entonces pues mirarlo de una manera muy rápida pues puede ser interesante, al menos para mí lo es, y por eso lo comparto con vosotros. Ahora si seguimos aparecería aquí VPN, pero como quiero dedicarle más tiempo y quiero explicarlo bien, vamos a saltar a la siguiente opción, que es aplicaciones. Hay un montón de plugins y de complementos que puedes instalar. Yo la verdad es que de esto no controlo nada. Estuve mirando por si encontraba algo de información, cosa que no he conseguido. Entonces, pues es una opción que hay un montón, pero no sé si hay alguna realmente que pueda ser útil para nosotros para streaming. Simplemente que sepas que está. Si hay alguien que está viendo el vídeo que controla este tema de aplicaciones, estaría genial si quisiera dar un comentario, si nos quisiera comentar, o incluso si le pudiéramos hacer una entrevista en el canal y nos explicara un poco aplicaciones que le podemos instalar al router y que pueden ser interesantes para nuestro mundillo, pues estaría encantado de recibir esa propuesta. Y si no, simplemente que sepas que está. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el panel de VPN. Yo la verdad es que no había tenido necesidad de utilizar VPN, pero ahora estoy una temporada fuera y he decidido por seguridad contratar una VPN y al mismo tiempo aprovechar para revisar y hacer algunas pruebas. Y al ser un poco más avanzado es lo que te quiero enseñar y te quiero mostrar. Simplemente tenemos que pinchar aquí en VPN, pinchar en panel de control VPN y aparece pues el panel principal. Y te voy a intentar explicar VPN para que puedas entender un poco las ventajas que puede tener VPN para nuestro servicio de streaming. Si alguien que ve el vídeo pues puede aportar algo más o me equivoco en algún dato, al tampoco ser un experto informático en todo esto, pues lo puede hacer, lo puede dejar en los comentarios sin ningún tipo de problema. Lo primero que te voy a explicar, para aquellos que no conozcan qué es una VPN, voy a intentar hacerlo de manera sencilla para que puedas entender qué utilidad tiene para nosotros los creadores de streaming. Una VPN es una herramienta que nos permite conectarnos a un internet público de una manera privada y segura. Es decir, si nos conectamos sin una VPN, el tráfico que nosotros enviamos, seguramente un proveedor puede ver lo que estamos haciendo, o por ejemplo, si nos conectamos a través de un wifi, pues podría haber alguien ahí que podría interceptar los datos. Si estamos haciendo un streaming grande de una empresa y lo estamos enviando a un determinado punto, pues alguien podría interceptarlo y podría ver datos realmente que a veces nosotros en los PowerPoint que el cliente pone, pues a veces esos datos no son públicos. Esto realmente tampoco es realmente imprescindible para todos los streamings que hacemos. Este extra de seguridad normalmente no tiene mucho sentido contratar VPN. Sí que puede ser VPN interesante contratarlo, pues a veces pues sí que estás en otra localización y quieres estar en determinado punto, pues el VPN nos va a permitir cambiar la localización y elegir al servidor al que nos conectamos. Eso lo vamos a ver ahora, pero ahora realmente lo que me gustaría explicarte es un caso práctico que me ocurrió y quizás en algún momento pueda ocurrirte a ti, y a lo mejor con un VPN hubiera tenido menos problema y hubiera salvado la situación. El caso es el siguiente. Yo tenía que hacer un streaming en una institución pública y fui unos días antes, previos, y conecté internet. Hice un test de velocidad y el test de velocidad no me dio ningún tipo de problema. Bastante conexión de subida, bastante conexión de bajada. Entonces, bueno, pues pensé que estaba todo solucionado. La verdad es que hice el error de no probar hacer un streaming, y cuando llegué allí el día del evento, pues, o el día previo al evento para hacer el montaje, entonces esa conexión de internet, por lo que sea, al ser una institución pública, no me permitía lanzar streamings a YouTube. Esa plataforma, pues por lo que sea, de alguna manera, que desconozco, no soy informático, estaba filtrada y no podía lanzar los datos ahí. Pues nada, yo simplemente lo que hice, tengo mi router 4G, conecté el pincho y el directo salió sin problemas, pero quizás estoy pensando que con un VPN, quizás ese tráfico de manera segura, de manera más privada, pues si lo hubiera tenido contratado en el router Beryl, podría haber salido sin ningún tipo de problema, aprovechando la fibra que tenían en la institución. Como te digo, es algo que realmente no sé si habría funcionado, pero creo que sí, hubiera estado bien tenerlo,
y es una opción extra que te da tener ese router con VPN. Ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco las opciones que da, cómo se contrata, para que pues lo puedas utilizar. Lo primero que nos encontramos cuando entramos a nuestro panel de VPN, al panel de control, es que podemos tener opciones de tipo OpenVPN o WireGuard. Yo estuve investigando y finalmente contraté WireGuard. Son diferentes servicios, diferentes protocolos, pero WireGuard en principio es un protocolo más nuevo, es un poco quizás menos estable, que permite más rapidez de conexión. Entonces vi los precios y realmente me pareció que estaba bien y acabé contratándolo. Si tú quieres activar o desactivar el VPN, no hace falta que lo tengas todo el tiempo, simplemente lo puedes desactivar con este check de aquí. Aquí vemos una serie de datos y aquí vemos quién nos está ofreciendo el servicio. En este caso es Azire VPN y esto, dependiendo de si es VPN, lo tendríamos que configurar aquí en cliente VPN o en WireGuard, pues evidentemente cliente WireGuard, como vemos que tenemos el punto azul aquí, pues está configurado. Y en este caso en WireGuard yo tenía dos opciones predefinidas para no complicarme y vi las opciones de Mulbat y Azire VPN. Azire VPN me parecía que tenía buenos planes, buenos servicios y acabé contratándolo. Esto me ha ofrecido tener un montón de servidores de todo el mundo a los que me puedo contratar. Y si quisiéramos un nuevo proveedor, pues simplemente tendríamos que pinchar aquí y poner los datos que nos dé. Yo la verdad es que elegí el setting básico, Azire estaba preconfigurado, simplemente puse el nombre de usuario y contraseña y ya está. Si quieres vamos a ver el plan de Azire el que he contratado para que puedas ver un poco cómo es Azire por dentro y te pueda ser más fácil. Esto es la página de Azire, vemos aquí que tenemos diferentes planes y pues bueno, ahora entraremos y veremos el plan que he contratado yo. Tenemos 7 días de prueba. Dice que está por 5 euros, pero realmente no es así si solo vas a contratar un mes. Aquí pues lo típico, vemos las diferentes opciones, características, en principio ellos son los más guays, pero bueno, yo entre los dos pues acabé eligiendo Azire y ahora voy a entrar y te voy a enseñar el panel de control para que puedas ver un poco más, aunque realmente una vez lo contratas ya no necesitas entrar más a la plataforma de Azire y lo gestionas todo a través del router. Una vez lo contratamos, entramos al panel simplemente con nuestro nombre de usuario y vemos aquí que en el pack que he contratado yo tengo 5 usuarios máximo. Vemos aquí las IPs que tenemos, realmente como te digo no es importante para nada más, simplemente vemos aquí los precios realmente. Vemos aquí que tenemos un mes, que es el que he contratado yo, simplemente vale 10 euros, aquí te pone que si descuento tal y cual. Para conseguir esos 5 euros al mes que ellos comentan, pues tienes que contratar 12 meses. Quizá para un streaming puntual pues no te sirva, si es algo que utilizas VPN, pues puede que esté bien de precio, igual si lo comparas con otros, igual no lo sé. A mí la verdad es que como venía preconfigurado en el Beryl, elegí esa opción por 10 euros un mes y me parecía que estaba bien. Y cuando contratamos nuestro servicio VPN, lo que tenemos que hacer es, entre todos los servidores que nos da, conectarnos a uno de ellos. Yo, por ejemplo, estoy en este ahora mismo y me dice que estamos con esta IP, algo que no es verdad, y estamos en Madrid, pero él nos dice que es esa nuestra IP. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos desde otra ubicación, desde esta, por ejemplo. Ahora vamos a conectarnos desde aquí, él pasa naranja, en esos momentos no tenemos internet, y ahora se conecta en azul y ahora nos dará la posibilidad de conectarnos, nos dará que estamos conectando desde otro lugar. Ahora cuando esté en azul vamos a chequearlo, vamos a ir a esta dirección, por ejemplo, que nos diga cuál es nuestra IP y nos dice que estamos conectados desde el Reino Unido. Con VPN un problema que sí que he tenido, que ya no sé si es de la versión 4, si es del VPN o por qué ocurre, pero por si quizás te ocurre, yo he tenido el router conectado un montón de tiempo, pero cuando está conectado al VPN en un momento determinado como que se desconecta, no tengo señal, vengo al panel del router y esto está en naranja. Y se soluciona tan fácil como venir aquí a este panel, cambiarle el servidor, darle otra vez y ya está. O si lo quieres hacer más fácil y no quieres entrar al ordenador, no quieres entrar al panel de configuración, desconectas
el router, lo vuelves a conectar y él pues se reactiva la VPN. Eso es algo que me ha pasado, no sé si es de la versión 4, no sé si es de la beta, no sé si es del servidor VPN. En principio me ha pasado con varios servidores VPN, entonces bueno, simplemente que sepas qué pasa, qué puede ocurrir. Quería comentártelo para que sepas que en un streaming quizás VPN te puede dar algún problema de desconexión, así que hay que estar al loro con eso. Vamos a pasar a la versión, al panel de red, y lo primero que nos encontramos es el panel de firewall. En el panel de firewall lo vamos a poner a pantalla completa, siempre es más cómodo para vosotros. Vemos aquí que podemos cambiar y añadir routers, abrir puertos. Esto pues siempre sabéis que es interesante saberlo para si hacéis SRT, por ejemplo, podría ser interesante, y pues que sepáis que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema en este router. Podemos cambiar el multi-one, como hemos visto antes, tenemos el modo tolerancia de fallos, el de balanceo de carga, pues podéis elegir el que más os interese en cada momento. Si venimos a la opción de LAN, es interesante porque podemos modificar el número de usuarios máximos que tenemos en nuestra red, es decir, podemos controlar mucho más. Y esto es realmente interesante también, como hemos comentado en la red de invitados. Nosotros tenemos una puerta de acceso predeterminada, la podemos modificar, y también tenemos un número máximo de usuarios. Como os comentaba, podemos filtrar cuántos usuarios queremos tener en nuestra wifi, que eso es algo que podemos controlar mucho, pero sobre todo que lo podemos hacer nosotros, operadores de streaming, de una manera muy sencilla con este router. Esto es algo que me encanta. Tenemos aquí modificar nuestras DNS, no es algo que necesitemos tocar. Tenemos aquí nuestros diferentes modos de red, tampoco en principio es algo que necesitemos tocar, igual que activar la opción de IPv6 versión 6, no es algo que necesitemos. Dirección MAC, estas cosas pues en principio tampoco necesitaríamos modificarlas, son opciones ya pues mucho más avanzadas aún. Entonces yo creo que como usuarios de streaming el panel es bastante cómodo, es bastante ágil, y las opciones que en principio a nosotros nos hacen falta son fáciles de configurar. Si venimos por último a la opción sistema, hemos visto ya diferentes opciones. Tenemos aquí pues un resumen que es interesante pues para ver el tiempo de carga, el uso de memoria. Tenemos pues nuestro LED. El LED para mí es muy visual porque es un simple LED, ¿no? Un montón de LEDs que no sabes cada uno lo que hace, y simplemente es un LED que cuando está en azul no tiene red, cuando está en blanco está en red. Entonces rápidamente estamos trabajando con nuestro equipo, si vemos que se vuelve azul, ostras, está pasando algo. Entonces es interesante el LED, la verdad. Tiene también una opción para ponerle una tarjeta flash, para compartir archivos entre la red, pero la verdad es que es algo que no he probado, así que no te puedo hablar cómo funciona. Si en un futuro lo utilizo, pues te lo contaré, igual que he hecho aquí. Y aquí pues tenemos diferentes opciones de sistemas. Una vez hemos visto este panel resumen, simplemente el panel de actualizar, para actualizar el firmware que hemos visto antes. Te dejaré el enlace en la descripción donde puedes encontrar los diferentes firmware. También puedes programar tareas para que se encienda el wifi en determinados momentos, para que se apague. Esto es interesante para los invitados, por ejemplo. Y también pues tienes aquí la gestión de contraseñas, la zona horaria, lo típico. Y tiene un botón interesante que es un botón lateral donde le podemos poner diferentes funciones. Podemos ponerle que active o desactive el cliente de VPN, es bastante útil. Y por último, aparte del botón de alternancia, pues hay diferentes aquí opciones: log con los errores que puedan haber pasado, opción para restablecer el firmware y volver al firmware original si no te funciona la versión 4, y una configuración aún más avanzada, pero creo que esto ya no es necesario para nosotros. Creo que con este panel tenemos suficientes opciones, incluso algunas que no utilizamos. Lamentablemente llegamos al final del vídeo. Alargarlo más sería muy aburrido para ti y demasiado trabajo para mí, así que lo vamos a dejar aquí. Por mi parte, simplemente espero que te haya resultado útil, que hayas podido conocer alguna opción avanzada de este pequeño router que está muy bien calidad-precio y lo recomiendo para streamings en eventos. Es una opción bastante interesante. Y por supuesto recuerda
recuerda que puedes suscribirte al canal, darle like, que esto ayuda a que el contenido pueda llegar a más gente. También tienes el canal de Telegram de Vmixeros, donde me permite compartir información de una manera más ágil. Y por supuesto, nada, me despido, dame un gerente, nos vemos, hasta próximos vídeos.